estamos de regreso en compañía del doctor Jorge Soto, hablando de problemas de garganta, nariz y oídos. Bueno, nos quedamos con los oídos tapados. ¿Por qué se nos tapan los oídos y por qué nos duelen, no? En parte por lo que comentamos ahorita del que estaba cerrada la trompa de Eustaquio, como no entra aire, empiezo a sentir un vacío dentro de mi oído y cuando hablo puedo empezar a escuchar como el eco de mi voz por estar tapado. La otra es lo que les comentaba del moquito, que se queda retenido porque no alcanza a entrar a la garganta y eso va a provocar que disminuya mi audición y va a provocar que yo sienta mi voz también ahí en el oído, ¿sí? Como doble voz prefieren las personas. Aparte puede haber zumbiditos. Otra de las causas que tenemos que descartar y que es muy común por el uso de los cotonetes o Q-tips es la cerilla. Lo que hacemos con el cotonete, con el Q-tips, es empujar la cerilla hasta el fondo, donde hace contacto con el tímpano y en esa parte, ¿sí? Vamos a provocarnos una disminución de la agudeza auditiva y otra de las cosas es que vamos a provocarnos un zumbidito y en el peor de los casos, que sí ha habido muchos accidentes, es ruptura del tímpano. ¿Sí? Porque los metemos y como la mayoría de las personas agrada estarse haciendo el masaje con el cotonete, se pueden llegar a lastimar el oído. La cerilla se hace dura, ¿no? Sí. Es por eso que lastima. No es que se haga dura, la cerilla es como el sudor, vamos a suponer. Hay personas que sudan mucho, ¿sí? Por lo tanto pueden llegar a producir mucha cerilla. Y también la cerilla puede ser muy espesa o puede ser muy líquida, como algunos niños que les vemos la cerilla a veces hasta acá. Sí. Eso es normal, lo único que tenemos que hacer es limpiar. Lo malo es cuando la cerilla es muy dura o muy seca, se empieza a quedar retenida dentro del oído y con el cotonete venimos a empujar un poquito más y vamos haciendo un tapón cada vez más grande. Que suele suceder, ¿no? Sí, y a veces seguido, ¿no? Sí, las personas llegan porque no escuchan, pero tienen mucho tiempo. O de repente de la noche a la mañana salieron de bañarse y ya no escuchan. Y es por eso que se limpiaron y empujaron la cerilla y ya no se dejaron sin de escuchar, ¿no? A veces dicen, es que a lo mejor me jalo un poquito y puedo escuchar. Hacen un pequeño movimiento donde dejan libre parte del conducto y permiten el paso del sonido y al soltarlo se vuelve a cerrar por la cerilla. Pues no es recomendable usar, de hecho yo creo que se sabe, ¿no? Que no es recomendable usar ese tipo de los cotonetes. Bueno, ahora hablemos de las principales causas de la nariz, los problemas más comunes en nariz. Aquí, en nuestro medio, tomando de ejemplo Nogales, es la rinitis estacional, porque generalmente cuando entra del otoño, cuando entra en octubre que empieza el otoño, ¿sí? A diciembre que empieza el frío, son épocas muy alérgicas para los pacientes, donde empiezan con estornudos continuos, empiezan a escurrimiento de moquito transparente, mucha comezón en la nariz, comezón en los oídos o en la garganta, ¿sí? Y la otra temporada mala es en marzo, cuando entra la primavera. Son las dos temporadas donde tenemos estos tipos de rinitis y algunos pocos pacientes, no la mayoría, en esta temporada ahorita que empiezan las lluvias, que empiezan a ponerse verde los cerros que nos rodean, también algunas personas pueden presentar un tipo de alergia que es pasajera. Generalmente las personas ya lo saben, toman algún tipo de medicamento para la gripe, se controlan, pero hay algunos que están continuamente enfermándose. A ellos tenemos que descartarle que realmente tengan un problema alérgico y tratar de identificar a qué son alérgicos, porque podemos ser alérgicos a polvos, animales, plantas, árboles e incluso productos químicos. Para esto se hace un examen, Así ¿no? es. ¿Qué es lo que es alérgico? ¿Y las principales causas de llegar a una cirugía? Una cirugía, primero que podemos tener una desviación del tabique, ¿no? El septum nasal, que esto nos ocasionaría también una obstrucción nasal. Otra de las cosas que nos pueden llevar a cirugía es que tengamos grandes los cornetes, que era lo que les decía que regulan el paso del aire. Como todo en el cuerpo, si lo ejercitamos, se va a poner grande y musculoso. Los cornetes no tienen músculos, sin embargo, como se están irritando constantemente, llega un momento en que no pueden bajar su tamaño y quedan constantemente obstruyendo la nariz y no podemos respirar. Ahí se puede hacer otra pequeña cirugía para descongestionado, destapar la nariz, ¿sí? Y la otra causa es que tengamos cuadros de sinusitis o pólipos. Los pólipos son pequeñas tumefacciones o digamos como ampollitas que crecen desde arriba de la nariz y cuelgan llenos de moquito y eso nos puede provocar también una obstrucción de la nariz y son secundarios a una alergia maltratada o mal cuidada. ¿Y esto de sinusitis o problemas de nariz nos puede ocasionar un mal olor nasal? Sí, porque vamos a tener retención de secreciones dentro de la nariz. Cuando nosotros percibimos un aroma, el aroma tiene que llegar hasta la parte más alta de la nariz, que es donde tenemos nuestros nervios, que son los receptores. Si, por ejemplo, tenemos una obstrucción por moco o por los cornetes inflamados
cualquiera que sea la causa de la rinitis, porque pueden ser muchas las causas, van a impedir que llegue mi aire o mi olor hasta los receptores. Entonces, si yo tengo mi moquito retenido en la nariz o simplemente tengo halitosis, tengo infección en la garganta o tengo problemas de gastritis o agruras, reflujo, todo eso también va a provocar que ese aroma llegue más rápido que lo que yo alcanzo a percibir. Voy a tener ese olor constantemente en mi cuerpo y por eso es que a veces alcanzamos, dice la gente, huele bien y tú dices, no, huele feo. Tengo un mal aroma. Incluso al sonarnos podemos provocar que la sensación de mal olor se intensifique, ¿sí? Porque lo estamos removiendo los receptores y estamos permitiendo que lleguen más mal olor ahora sí que a la nariz, pero a veces proviene de nuestro cuerpo, no tiene que ser el medio externo. Y a veces se traduce en que al respirar o al hablar, la persona que está frente a nosotros nos puede decir, tienes mal aroma en tu boca o huele mal tu respiración. Y tenemos que descartar ahí un cuadro de sinusitis. En los niños es muy frecuente las adenoides, que son como las anginas, pero están detrás de la nariz y me obstruyen el paso del aire y el drenaje adecuado de moco hacia la garganta. ¿Pero un niño puede tener mal aliento? Sí, es muy frecuente. Por esa razón, ¿no? Sí, sobre todo entre los 4 a 6 años, que es la edad más común donde hacemos la cirugía de las anginas y de las adenoides, porque están obstruidos. Son niños que roncan en la noche, duermen con la boca abierta, respiran con la boca abierta, a veces son de los que dejan la manchita de saliva en la almohada porque no alcanzan a cerrar su boca en las noches. En ellos es poco probable que haya una desviación del tabique, entonces lo más común es que tengan como las anginitas, imaginen unas anginitas detrás de la nariz que no los dejan respirar y el moquito siempre va a estar fluyendo hacia adelante. Y esa retención de moco es lo que le hace que tenga el niño ese mal aroma. Y en las anginas propiamente vamos a tener unas bolitas blancas o amarillas que algunas personas habrán visto que si las llegan a oler huelen muy mal. Eso se llama cáseum, no es una infección. Eso es comida que queda retenida dentro de las anginas, son como unas pelotitas de golf que tienen muchos hoyitos. Dentro de ese hoyito se queda la comida que habitualmente comemos y las bacterias cuando respiramos con la boca abierta, ¿sí? O cuando roncamos, se seca la saliva es un mecanismo de defensa, entonces empiezan a comer de esa comida y lo que nosotros estamos arrojando son los desechos de las bacterias y de los organismos que viven en la boca. ¿Qué tal? Y pensamos nosotros que el mal aliento es por mala higiene en nuestra boca. Pero bueno, doctor, muchas gracias por esta bien explicada. Una pequeña reseña. Una pequeña reseña de todo esto. Oídos, nariz y garganta. ¿Qué tal? Muchas gracias. De nada. Bueno, pues nos vamos a corte. Regresamos con Carla Serrano.